Amigos, muy buenos días y bienvenidos a su casa. Bienvenidos pues a este espacio de conversación, a este espacio de encuentro en Diocesana Canaria, que es nuestra emisora que les acompaña a lo largo de los días y a lo largo de la vida. Saben que es un placer para nosotros poder estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Si les parece, lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos y sin más preámbulos, comenzamos. Como saben, nuestra finalidad aquí en la emisora también es conocer la realidad pues de la vida, de lo que hace la gente, un poco la realidad del hombre humano que camina a lo largo y ancho pues de esta maravillosa pelota redonda que llamamos tierra. No hace mucho me comentaban de alguien que trabajaba por los más desfavorecidos, pero que trabajaba de una forma muy peculiar. Algo que denominamos teatro social probablemente, ¿no? Y en un ambiente muy concreto y muy determinado. Vamos a intentar conocer a esa persona, vamos a intentar conocer lo que hace, vamos a intentar escudriñar, si me permiten la expresión, el lugar donde él trabaja. No es un lugar fácil, ya les estoy hablando de lugares de ámbito penitenciario. Don Graciano, muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Entiendo, primero por el nombre y segundo por el acento, que no estoy hablando con un canario. No soy de Circa ni de Arucas, efectivamente. Mi nombre es italiano y llevo 11 años aquí en Gran Canaria. ¿De qué parte de Italia? Soy del norte de Italia, en un pueblecito muy chiquitito que podría parecer a Valle Seco, que tiene muchos bosques de castaños, así, cerca de los Alpes, entre Francia y Turín. Ah, amigo, casi como Heidi, ¿no? Un poco idílico, Sí. un poco. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, la grandeza de la radio, yo creo que es Graciano, que intentamos conocer a la persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico, o incluso si estuviera presencialmente aquí también, pero la persona, a diferencia de otros medios de comunicación, no nos ve, sino que nos escucha. Si tuviera que definirse Graciano a sí mismo, ¿qué diría de sí mismo? Ay. Bueno, yo diría que soy un ser humano que busca disfrutar de la vida, ¿no? Aprovechar esta oportunidad única que es la vida. Y en ese sentido me siento afortunado porque siento realizado en mi vida, ¿no? Tanto a nivel familiar, porque estoy casado, tengo 2 hijos, tanto a nivel profesional porque estoy haciendo algo que me gusta, ¿no? Siempre para mí era importante en la vida, como el trabajo, una parte muy importante de la vida, que fuese algo que me gustara, que fuese algo que para mí como un medio para realizarme en mi propia vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, te diré que soy un ser humano afortunado por haber nacido también en una parte del mundo que me ha dado oportunidades formativas y medios para alcanzar este objetivo, ¿no? De vivir una vida que creo que es plena, ¿no? Siempre en búsqueda de mejora, ¿no? Pero una vida que yo siento una vida buena. Qué bueno. Hace 11 años que vino Graciano aquí a Gran Canaria. ¿Por qué vino para acá? Bueno, me vine por acá porque las Canarias son bastante guapas y entonces en un viaje que había hecho en Francia había conocido una chica de Las Palmas. Ajá.
Y bueno, empezamos a hablar y bueno, de esta relación nació una relación de pareja y después de un año de viaje para aquí y para allá, finalmente decidí abandonar mi trabajo, mi familia, mis cosas y construir una familia con ella. Y entonces por eso vine. ¿Ha costado mucho cerrar la puerta italiana? Bueno, yo creo que es diferente cuando uno emigra por una causa como esta, ¿no? Porque de alguna forma ya tu tierra, todo lo que da sentido a tu vida no es tanto un lugar físico, sino una persona. Por tanto, esto facilita la emigración. Aún así, siempre se echa de menos la familia, el ambiente, los amigos, ¿no? Obviamente no es un proceso tan automático, pero también tengo que decir que vivir en Gran Canaria o en Canarias en general es bastante fácil para los europeos, ¿no? Porque es una cultura muy abierta, los canarios son muy acogedores, entonces en ningún momento me he sentido ni discriminado ni rechazado por mi origen o por mi diversidad, ¿no? Todo lo contrario, muchas veces he sentido como interés, curiosidad, ¿no? Ganas de conocer. Ajá. Por lo tanto, ha sido fácil integrarse aquí. Qué bueno. Hablando precisamente de esa integración, bueno, de que Graciano está comentando de que efectivamente le fue mucho más fácil a él que probablemente a otros. ¿Qué opinión tiene Sí. Graciano del problema que tenemos ahora con los migrantes? Sí, no, yo efectivamente estamos en una época histórica donde hay fuertes migraciones, ¿no? No es la primera época donde ocurre esto, siempre han ocurrido migraciones masivas. La gente no emigra porque quiere, como fue en mi caso, sino porque no le queda otro remedio, porque todos queremos prosperar y tener un futuro mejor, ¿no? Por lo tanto, lo que opino yo es que sí, que deberíamos poner remedio a todo esto, pero un remedio distinto de cómo se está llevando a cabo hoy, ¿no? Ahora me parece que se están poniendo muchos obstáculos. No se puede parar la inmigración, ¿no? Como estamos viendo, no se puede parar, siguen viniendo, pero se obstaculiza mucho y esto aumenta un sufrimiento a personas que ya están sufriendo, porque nadie deja Senegal, Mauritania, porque quiere y ya con mucho dolor, pero lo negativo es que nosotros le estamos añadiendo muchas dificultades, ¿no? Para que pueda integrarse y pueda trabajar, que es lo que están buscando. Claro. De hecho, bueno, en Italia, en la zona de Lampedusa, yo creo que ahí fue un foco donde saltaron chispas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en Italia también hemos tenido este problema porque la Lampedusa es una isla muy pequeña y obviamente no puede llenarse de inmigrantes, ¿no? Yo estoy de acuerdo que la inmigración tiene que estar redistribuida en toda Europa, en todos los países que tengan posibilidad de integrar a estas personas a nivel productivo. Y claro, no podemos sobrecargar algunas regiones concretas, ¿no? Entonces, igual que pasa un poquito aquí con los MENAs, ¿no? Que la comunidad autónoma de España no quieren repartirlo y la comunidad autónoma de Canarias se ve sobrecargada porque no tiene los medios para atender a tantos menores no acompañados. Lo que falta es esta solidaridad entre los países y las comunidades para redistribuir estas personas y realmente integrarlas, porque para integrarlas necesitamos que se distribuya, no se puede integrar una persona si hay mucha concentración. No sé, yo no me podría integrar como italiano si voy a vivir en la Oliva de Fuerteventura, donde más del 50% son italianos. Claro, claro. Estoy siempre con los míos, entonces no me puedo integrar. Entonces la distribución es clave, ¿no? Es decir, es un proceso que hay que gobernar y que hay que poner remedio. Luego estamos de acuerdo que si algunos inmigrantes vienen aquí a cometer delitos, bueno, probablemente con estas personas sí que habrá que tomar medidas de como la expulsión, ¿no? Yo no estoy en contra de expulsiones que estén motivadas, ¿no? Claro. Porque no todo lo que vienen, pero repito, son la minoría los que vienen para otras finalidades. La gran mayoría lo que pide es un trabajo, son personas jóvenes, sanas, y nosotros tenemos una población mayor y enferma, y entonces realmente deberíamos aprovechar este capital, formarlos y meterlo en condiciones de que puedan apoyarnos como ciudadanos en desarrollar nuestro país, ¿no? Que es lo que necesitamos. Claro, y después lo más triste, ya para terminar un poquito este tema, lo más triste es que a veces mercadeamos
con los inmigrantes, a ver cuántos te llevas tú, cuántos me llevo yo, y nos olvidamos que son seres humanos, que es lo que tú dices, son seres humanos que vienen con la intención de buscar un lugar mejor. Pero también es verdad que independientemente de que nosotros seamos una isla un poquito más grande que Lampedusa, esto también tiene una capacidad, ¿no? Sí, sí, esto está claro, que hay una capacidad del territorio en absorber cierta población, y luego hay contextos que no encuentran obreros o que no encuentran trabajadores, que tienen esta dificultad de no tener mano de obra. Claro. Entonces habría ahí que facilitar estas conexiones entre donde hay demanda y donde, sin embargo, no hay, ¿no? Nosotros estamos conscientes que aquí en Canarias no hay un tejido industrial potente, Claro. por la lejanía geográfica que tenemos, por las características de nuestro territorio. Sin embargo, hay otros contextos que no están encontrando mano de obra, y por el envejecimiento de la población o por la producción en sí, ¿no? Entonces, Claro. habría que intentar coordinar mejor todo esto, porque podríamos tener ya los medios, yo creo, hoy en día, para manejar mejor esto y dejar los instrumentos que son la represión, simplemente de esto, poner obstáculos para que tener los papeles para estas personas sea realmente Claro. un calvario. Claro, claro. Bueno, hablando también de Graciano, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿De qué da clase el Graciano en la universidad? Yo doy clase en el área de didáctica, que es toda un área de cómo acompañar procesos educativos, tanto en el ámbito de la educación primaria como secundaria, y también a futuros educadores sociales, ¿no? Aquí tenemos un grado en educación social y luego un grado para maestros de primaria e infantil, además del máster de formación de profesorado y el máster de familia. Amigo. Con lo cual estoy hablando con una persona inteligente, ¿eh? No lo sé, la inteligencia tú ya sabes que no se mide por el título de estudio, la inteligencia es un conjunto de varias habilidades, no solamente eso. Claro, es verdad. Uno puede tener una carrera muy amplia y después ser un... Sí. Sin embargo, yo considero personas analfabetas muy inteligentes. Claro. Bueno, hemos llamado a Graciano porque nos ha parecido interesante que él trabaja en el ámbito penitenciario. Si no me equivoco, en el Salto del Negro. ¿Por qué el ámbito penitenciario, Graciano? Bueno, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué en la vida tú acabaste en la radio y yo acabé en una prisión, ¿no? O sobre todo uno... Te estoy medio... ¿no? Perdona, Graciano, te estoy medio perdiendo. No sé si... Ok. Ahora mucho mejor. Vale, okay. Adelante. Estaba diciendo que sí, que a veces uno se pregunta por qué, ¿no? Al final acaba en algunos tipos de contextos más que en otros, ¿no? Y respecto a la prisión, yo creo que fue porque cuando yo tenía 21 años por ahí, un primo mío entró en prisión por un delito contra la salud pública. Y entonces me generó curiosidad, ¿no? Porque era un primo que tenía un año menos que yo, habíamos jugado juntos toda la vida y yo estaba haciendo la carrera de jugador y él acababa de entrar por un delito de este tipo. Y en una charla universitaria me preguntaron si había algunos voluntarios que querían empezar un proyecto justamente de teatro en prisión, y estaban 2 chicos que pudieran ayudar a esta profesora a llevar a cabo una obra teatral en prisión. Entonces levanté la mano y esta mano fue determinante, porque de ahí llevo 20 años entrando y saliendo de las prisiones usando el teatro, que es lo que luego esta profesora me enseñó en 7 años que estuve con ella toda la semana, iba con ella un día a la semana y aprendiendo de ella el uso de la técnica teatral con esta finalidad, ¿no? De rehabilitación de la persona privada de libertad. Ajá. ¿Qué sintió Graciano la primera vez que entró en una prisión? Bueno, la primera vez que entré en prisión, yo el contacto que tenía con la prisión era lo que veía en las películas, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Entonces me imaginaba que la gente estaba con pijama de raya, muchos barrotes, a lo mejor que tenían cara de malos, y sin embargo me encontré gente joven, como yo, incluso gente muy joven, y parecían personas normales, como... Entonces fue chocante ver que realmente las personas que entraban ahí tenían historias muy distintas una de la otra, había realmente un mundo ahí dentro,
y había mucho sufrimiento, ¿no? Era un sufrimiento distinto del cual yo me imaginaba, y también muchas posibilidades de acompañamiento a estas personas, ¿no? Un acompañamiento que la institución, por lo menos en aquel tiempo en Italia, no llevaba muy bien, porque en las prisiones había militares y no había suficiente personal educativo, ¿no? Había, como un educador tenía 120 internos, por lo tanto no podía atenderlo como se debería para que su estancia en prisión tuviese una función educativa y de rehabilitación social. Claro. El que va a trabajar en prisión a veces se convierte en, pregunto porque no lo sé, ¿no? A veces se convierte en un confesor, lo que entendemos por confesor, ¿no? Sí. Como un confesor del recluso, del interno. Es Algunas decir, veces el sí. interno necesita comunicarse, desahogarse, o por el contrario se convierte en una persona más retraída, introvertida. Bueno, obviamente, como te decía, en prisión hay muchos tipos de personas, pero estoy de acuerdo contigo que hay varias personas que están en prisión que buscan como un confesor, es decir, una persona externa, una persona de fuera que pueda escucharle y que pueda de alguna forma ayudarlos, ¿no? A entender lo que le ha pasado. Muchas veces a un interno le cuesta hablar con otro interno porque hay una desconfianza, no sabe lo que yo te digo, cómo tú lo usarás, si lo usarás en contra mí, etcétera. Sin embargo, una persona de fuera, sobre todo si es un voluntario, una persona que no tiene una finalidad concreta, viene percibido como una persona que realmente viene para ayudarme y por lo tanto muchas veces se dan situaciones donde la persona reclusa se abre, ¿no? Y cuenta aspectos muy personales de él, ¿no? Y esto para mí siempre ha sido muy interesante y sigue siendo, ¿no? Yo creo que a veces he aprendido más escuchando las historias de vida de los internos que en tantos años en la universidad, ¿no? Claro. ¿Son todos los que están o no están todos los que deberían de estar en una prisión? Esta es una pregunta compleja. Yo creo que debería haber menos personas en las prisiones de la que hay, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el cierre de las prisiones. Creo que las prisiones desafortunadamente cumplen una función y todas las sociedades necesitan tener un sistema para tutelar, ¿no? Al resto de la población más frágil, ¿no? Entonces, pero quizá podría haber mucha menos gente de la que realmente acaba ahí dentro, ¿no? Seguimos viendo que al final terminan en prisión todavía personas que vienen de colectivos desfavorecidos, que no han tenido un buen acceso a la cultura, que han pasado por experiencias traumáticas o difíciles en su infancia. Entonces esto nos demuestra que todavía estamos llegando muy tarde, que todavía no somos capaces de prevenir algunos problemas y si lo hiciéramos probablemente tendríamos menos gente en prisión, ¿no? Ya Arenal es una feminista del 1800 española, decía abran escuelas y cerrarán cárceles, ¿no? Claro. Hoy en día sí tenemos escuelas, pero todavía faltan escuelas más inclusivas, todavía faltan espacios educativos y de socialización que sea una alternativa viable a ciertos niños que si no tienen ninguna alternativa y ya sabemos que acabarán ahí. Claro. Porque ¿dónde van a acabar? Claro. Hay una frase en la sociedad que se dice mucho, ¿no? Yo no sé si Graciano estará o no de acuerdo. Que el que está en la prisión es porque se lo merece. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con esto porque nosotros a nivel humano no estamos completamente libres, estamos condicionados por muchas cuestiones, ¿no? Yo en primer lugar, yo estoy condicionado por un montón de aspectos porque yo pertenezco a un sistema familiar, a un sistema social, etcétera, etcétera. Y esto pasa también a estas personas, ¿no? Que no todo está en el individuo, ¿no? Hay un componente de influencia social que está presente. Con esto no quiero quitar las responsabilidades individuales, que sí que existen. Obviamente no todo lo que han pasado por una familia desestructurada acaban en prisión. Yo tengo compañeros de trabajo
que han tenido familias desestructuradas y hoy en día son profesores universitarios, ¿no? Claro. Pero es cierto que con mayor frecuencia quien viene de ambientes desfavorecidos o difíciles, que han tenido una infancia difícil, suele tener encarcelamiento, problemas de salud mental, etcétera. Entonces, hay algunos indicadores que sí nos pueden predecir la entrada en prisión de una persona, ¿no? Y ahí deberíamos intervenir con antelación, porque lo que yo estoy haciendo en prisión más bien es cómo intentar acompañar a estas personas y en algunos casos, pocos, ofrecerle una alternativa, porque ya en varios casos ves que la persona ya está muy comprometida, ya lo que ha sufrido es tanto que su recuperación es muy difícil o podría ser muy, muy larga, o en algunos casos te podría decir incluso no puede haber recuperación. Las prisiones tal y como están concebidas en España, o al menos las que tú puedas conocer, o más concretamente aquí en Gran Canaria, ¿son lugares preparados para la reinserción social? Bueno, en comparación a las prisiones que hay en el mundo, si comparáramos las prisiones españolas con las prisiones de Colombia, Venezuela, El Salvador, Estados Unidos, China, toda África podríamos incluir ahí, e incluso la media de las prisiones europeas, podríamos llegar a la conclusión que las prisiones españolas son entre las mejores que hay. Aún así, el margen de mejora para que la prisión sea un lugar real de reinserción social dejaría evidente que todavía el sistema penitenciario español no logra el objetivo que se plantea por lo menos a un 100%. Marlaska, el ministro del Interior, había sacado unos datos hace algunos años y estos datos decían que las personas que salían en prisión solamente un 20% volvía a delinquir, ¿no? Hay personas que cuestionan estos datos, que creen que podría ser superior. Pero aún así, lo que observamos es que la prisión no siempre es una buena herramienta para la reinserción, en primer lugar porque separa a la persona de la sociedad, claro, por lo tanto, claro. Mantenerlo ahí dentro y luego de repente cuando sale en libertad ya no hay nadie ahí que lo acompaña o que lo supervisa, ahí es donde viene el problema, ¿no? de las recaídas, ¿no? El sistema penitenciario separa a las personas, la mantiene ahí un tiempo, pero cuando salen luego no hay nadie que hace un trabajo ahí, no hay nadie que supervisa ahí, no hay nadie que acompaña ahí, y este es, creo, el anillo débil del sistema penitenciario en general, no solamente el español. Creo que casi ninguno o algunos hacen algún esfuerzo más para este acompañamiento después de la prisión, ¿vale? Claro. También están aumentando otras medidas como la pulsera, los trabajos en beneficio de la comunidad, la justicia restaurativa. Por lo tanto, espero que en un futuro el internamiento de la persona sea una medida, pero entre muchas más que podrían aparecer por ahí, ¿no? Claro. Ya no solamente que la cárcel sea o no esté preparado o prepare a los internos pues para una reinserción, sino la sociedad, los que de alguna forma han expulsado o han dicho tú no vales para convivir conmigo, por eso te meto en un centro determinado. Cuando termino la condena y vuelvo de nuevo a ese lugar del que me han excluido, ¿también la sociedad está preparada para asumir a esa persona? Todavía parece que no, ¿no? La sociedad siempre excluye a algunas personas. A nivel histórico observamos y en distintas sociedades que en algunos sitios se excluyen ciertas categorías, en otros se excluyen a otros, etcétera, ¿no? Estas cosas van cambiando a nivel histórico y observamos que algunos prejuicios que se tenía hacia un colectivo luego han desaparecido, ¿no? Hacemos un ejemplo, por ejemplo, las personas con la piel oscura. Durante una época en Europa todavía algunas personas siguen siendo racistas, pero la mayoría de las personas ya ha llegado a la conclusión que estas personas solo tienen la piel más oscura, pero esto no podemos excluirla por una pigmentación de la piel, ¿no? Claro. Bueno, las personas que están en prisión siguen siendo excluidas porque sigue siendo un tabú, nos seguimos viendo como las personas malas, que se han equivocado, por lo tanto no le podemos dar ninguna oportunidad porque seguramente volverán a hacer algo negativo, ¿no? Entonces hay un prejuicio fuerte hacia estas personas
que efectivamente hace que esta persona mejor no lo diga cuando salen de prisión a otros, porque no saben las reacciones que podría, si luego encontrarían trabajo, si alguien le alquilaría casa, etcétera, si encontrarían pareja, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, sigue existiendo un prejuicio fuerte, un tabú de estar en prisión, ¿no? Algo que es mejor no hablar. Claro. Lo que podríamos hacer es lo que estás haciendo tú ahora con este programa, es decir, sensibilizar a la gente diciendo que, mira, en prisión puede caer cualquier persona. Hay muchas personas que están en prisión, en Gran Canaria hay 1.800 personas, y no todas estas personas no podemos equipararlas todas al mismo nivel, ¿no? Es muy probable que muchos de ellos se merezcan una oportunidad, ¿no? Claro. O todos se merecerían una oportunidad. Claro, lo que pasa es que el problema muchas veces viene a la hora de buscar un trabajo y tú tienes que hacer un currículum. Y claro, y si en ese currículum pues aparece pues 3, 5, 9 años, 10 en prisión pues por droga, asesinato, robo, violación, pues claro, ¿cuál sería la postura del jefe de la empresa? Pues aún así te doy una oportunidad, eso sería maravilloso. Sí, sí. Claro, pero bueno. Es entendible que haya un miedo, pero bueno, lo que se puede hacer es que la persona se sensibilice y conozcan que hay distintos perfiles, ¿no? Claro. Está claro que hay perfiles que han estado en prisión que tienen más posibilidades de éxito que otras personas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo yo daría oportunidades a las personas jóvenes que han estado por primera vez en prisión, porque estas personas, si les ofrecemos una oportunidad, probablemente no vuelvan a prisión, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente estamos en una situación donde no podemos ayudar a todo el mundo porque no hay suficiente espacio, ¿no?, para ayudar a todo el mundo, también una empresa, ¿no? Lo que yo intentaría hacer sería priorizar las personas jóvenes y las personas que entran por primera vez en prisión o por segunda vez en prisión, ¿no? Claro. Con personas que ya han entrado 5, 6, 7, 8 veces, está claro que siempre es bueno ofrecer una oportunidad, pero quizás si tengo que priorizar, debería priorizar a personas jóvenes y que están en su primer ingreso, porque ahí ya la literatura científica nos demuestra que hay más posibilidades de éxito y sobre todo nos demuestra que si no intervenimos con ellos, seguiremos teniendo un segundo ingreso, un tercero, un cuarto y quizás de esta persona no será recuperable, ¿no? Claro. Entonces deberíamos aumentar un poco los esfuerzos, sobre todo hacia estos colectivos concretos como las personas jóvenes y en su primer delito. Claro. Bueno, Graciano no solamente nos ha hecho una radiografía de cómo es la función penitenciaria, lo mejor es no probarlo, ¿verdad, Graciano? Sí, yo sinceramente no lo he probado, pero no se lo aconsejo a nadie por el dolor que observo y que escucho. Había un programa en la televisión, voy a hacer un poco de publicidad de la competencia, había un programa de televisión que narraba la vida y de diferentes prisiones a nivel mundial, especialmente en Sudamérica, ¿no? Y aquello era, vamos, valía la pena ni siquiera asomarse a la puerta, ¿no? Pero bueno, Graciano dentro de la prisión lleva un proyecto que es de parentalidad. Para quien no sabemos en qué consiste, pregunto, ¿en qué consiste? Vale. Bueno, en prisión las personas que están ahí realmente en su gran mayoría son padres y son madres. Me refiero a que el 70% de los hombres que están en prisión tienen hijos fuera y ¿70%? Sí, 70% más o menos. Ajá. Y de las mujeres más, diría 75 o 77% son madres. Bueno, esto nos demuestra que estas personas están ahí, pero fuera quizá la condena más dura no sea tanto la privación de la libertad cuanto cómo lo estarán pasando sus hijos, ¿no? Claro. Porque todos los hijos, sobre todo cuando son pequeños, necesitan de un papá y de una mamá, y todos sabemos que mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá, independientemente de lo que pueda haber hecho y de que pueda estar ahora mismo en una cárcel, siempre mi madre es, siempre mi padre es. Claro, y necesitamos un punto de referencia, por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente, necesitamos un punto de referencia y nosotros buscamos a nivel psicológico, porque toda la literatura científica nos recuerda, una base segura en nuestro padre y nuestra madre. Gracias a la relación que construimos con nuestro padre y nuestra madre, sentiremos mayor o menor seguridad en nosotros mismos y seremos capaces en la vida de poder realizar aquellas cosas que nos planteamos, ¿no? Es lo que Bowlby, un psicólogo norteamericano, definía como la base segura, ¿no? Necesitamos
que alguien nos cuide, sobre todo porque nosotros como seres humanos somos muy frágiles cuando nacemos y necesitamos de un cuidado muy intensivo, sobre todo en los primeros años, ¿no?, de nuestra vida. Bueno, estas personas están separadas de sus hijos, tienen unas limitaciones importantes porque no pueden llamarlos cuando quieren, tienen un número de llamadas concreto, tienen unos espacios de visitas limitados de 1 hora al mes o si tienen hijos menores de 3 horas cada 3 meses. Y por lo tanto... Perdona, Graciano, 1 hora al mes de visita nada más. Sí, el vis-a-vis es 1 hora al mes. Ah. Y no, yo luego, pensé que era con más frecuencia. No, solamente 1 hora al mes el vis-a-vis porque por cuestión de organización no se puede garantizar más tiempo, no hay suficiente personal para garantizar más espacios. Ajá. Y luego están los llamados coloquio con cristales, detrás de un cristal, que esto puede ser semanal, pero normalmente no es muy indicado para niños pequeños, ¿no? De poder hablar con tu papá o tu mamá detrás de un vidrio no es lo ideal, ¿no? Uh-huh. Y un encuentro donde tengas un poquito más de tiempo, puedes jugar con él en una sala preparada, es solamente cada 3 meses y dura unas 3 horas, que se llama momento de convivencia. Uh-huh. Entonces, como vemos, los espacios están limitados y sobre todo lo que me verbalizan muchas veces los niños es, claro, cuando yo salgo del cole, todos los niños tienen su papá, su mamá que viene a buscarlo y yo no tengo el mío. Claro. El mío no viene a buscarme, el mío no viene a verme el partido de fútbol, el mío no está en mi cumpleaños, no está en Navidad, no está en los momentos importantes donde me gustaría que estuviera, ¿no? Entonces, bueno, esta falta en el niño es una falta que le genera dolor, porque efectivamente para un niño, sobre todo pequeño, es difícil de entender el encarcelamiento, ¿no? En parte porque nadie se lo explica. Un juez cuando condena a una persona a entrar en prisión no tiene en consideración su familia, ¿no? Simplemente lo juzga a raíz de un delito codificado en un código penal y en relación a esto establece una cuantía de años y de tiempo que tiene que estar en prisión. No solamente el juez no tiene en consideración la familia, sino que nadie realmente la tiene, porque luego no es que los centros educativos, los profesores den charlas a los niños de que puede haber niños aquí en clase o en nuestro cole que tienen papá o mamá en prisión. Entonces no hay nadie que acompañe a estos niños y en muchos casos tampoco a los familiares, porque no saben qué decirles, ¿no? Incluso a veces, y es bastante frecuente, le mienten, le dicen que el papá está trabajando en el extranjero, está en una petrolera, está haciendo la mili o está en un hospital, está en algún sitio y por eso no viene a verla, ¿no? Claro. Entonces los niños se ven ahí como de repente abandonados por su padre y porque estas excusas o estas razones que le dan los adultos al final en su mente no encajan, porque si papá trabaja, no entiendo por qué otros padres tienen vacaciones y el mío no. Si papá está enfermo, no entiendo por qué no lo puedo ver o no lo puedo llamar yo, solo me puedo llamar a él desde un número muy largo. Entonces son preguntas que se hacen los niños y que los adultos no saben qué decirles, en parte por la vergüenza o por el miedo que luego ellos lo comenten a alguien en el cole y se metan con ellos, porque lo que hablábamos antes del estigma y del tabú es algo que padece también la familia, ¿no? ¿Cuál madre sería orgullosa de decir que su hijo está en prisión o hermano, hermana, lo podría contar libremente tomándose un café, ¿no? Entonces, este tabú también se extiende a su familia, ¿no? Es difícil, no solo para las personas que están en prisión, sino es difícil también para los familiares, las parejas, poder comentar que tiene a alguien en prisión. Yo conozco personas que están trabajando y sus compañeras de oficina no saben que tiene el marido en prisión, entonces constantemente tiene que inventarse historias que han pasado muy bien en el cine, que fueron por aquí y fueron por allá, pero realmente no fue así, ¿no? Esta es la dificultad que también experimentan los niños, ¿no? Que no están acompañados y entonces llegan muchas veces a conclusiones con su cabecita que no son las adecuadas. Por ejemplo, papá me ha abandonado por culpa mía. O papá realmente no me quiere. O cosas de este tipo que se podrían evitar con un acompañamiento, ¿no? Por parte de profesionales, pero también de los familiares, en que el niño pueda entender, no tanto a lo mejor el delito en específico que cometió el padre, sino, mira, papá sí te quiere, pero no puede estar contigo porque le ha pasado esto, porque tiene que estar en una prisión porque ha hecho una cosa que no se tenía que hacer, cualquier cosa, fue rápido con el coche, vendió cosas que no se podían vender, bueno, cualquier cuestión, ¿no? Es bueno, perdona Graciano, es bueno ser sincero
me está viniendo a la mente el plano médico, ¿no? Cuando una persona tiene una enfermedad irreversible, ya los médicos pues no esconden nada y dicen, mire, usted tiene esto y va a pasar esto. Sí. ¿Es bueno a un niño decirle la verdad de su padre o de su madre, independientemente de los años que tenga? Sí, yo creo que, bueno, en los derechos universales del niño se dice que el niño tiene el derecho a ser informado. Obviamente esta información tiene que estar adaptada a su edad. Y entonces, bueno, si la persona entra en prisión durante un mes y vemos que no es necesario comentarlo porque la perspectiva es que realmente el tiempo sea muy corto y que esto no crea ningún beneficio, quizás se puede omitir esta información. Pero si ya la condena va a durar varios meses, 6 meses, 1 año, 2, 3 o incluso más, quizás sí llegará el tiempo que esta información sí se la tengamos que dar al niño, ¿no? De forma adaptada a la edad. Los niños preguntan y a las preguntas habría que darle una respuesta, ¿no? Y yo creo que sí, que el niño tiene derecho a estar informado y acompañado y en cualquier momento tiene que tener esta libertad de poder hacer algunas preguntas, porque muchas veces estos niños no hacen la pregunta porque de este tema no se puede hablar, ¿no? Porque mami tiene siempre los ojos rojos o llenos de lágrimas cuando se toca este tema, por lo tanto veo que no podemos hablar de este tema, ¿no? O la abuela me ha dicho que esto no se pregunta, que esto no hay que mirarlo. Yo me acuerdo de una niña adolescente que me dijo que la abuela le echó la bronca porque había buscado en Google el nombre de su padre y de su padre con nombre y apellido y había encontrado que estaba en prisión por un delito de tráfico, ¿no? Ajá. Y le había echado la bronca porque había buscado la información, pero ella dice que a mí no me cuadraba este tema, ¿no? Y eran años que no me cuadraba esta historia, que papá estaba en otro país. Claro. Y sobre todo se sintió como defraudada de que por qué mi familia me ha mentido, por qué mi padre me ha mentido, ¿no? Porque que nos mienta algunas personas que no conocemos es algo que puede pasar en la vida, ¿no? Pero que nos mienta nuestro padre, nuestra madre, esto luego va a afectar la confianza que nosotros tenemos en el mundo, porque ¿cómo a mí, que soy su hijo, no me lo ha dicho? Claro, claro. Entonces, esto es el planteamiento, porque somos la base segura de nuestros hijos, por lo tanto, tenemos que decir estas cosas. Justamente se hacía el ejemplo de la enfermedad, ¿no? Claro. Cuando tenemos una enfermedad, pues tenemos que poder hablar de esto por lo menos dentro de la familia. Si no quiero decir fuera de la familia que tengo un cáncer, me parece sensato, ¿no? No hay que abrirse a todo el mundo. Pero por lo menos dentro de la familia tiene que ser un lugar tan seguro en el cual pueda hablar de cualquier tema. Claro, y el problema no está en no decir, sino en cómo lo decimos, ¿no? Pero, Efectivamente, ¿cuántas familias, yo me imagino que eso también lo trabajará Graciano, cuántas familias por el hecho de que haya un miembro, yo en esto soy un poquito escéptico, es decir, si yo consumo, por poner un ejemplo, y llevo 10 años consumiendo, mi familia sabe que yo estoy consumiendo. Unos lo sabrán más, otros lo sabrán menos. Si estoy casado, pues mi mujer pues se dará cuenta de una serie de movimientos que yo hago. Pero sí también soy consciente de que hay muchos que en el momento que ingresan en prisión, su familia no quiere saber nada de ellos. ¿Cómo es posible que mientras yo estuve contigo, tú eras consciente de mi actividad y en el momento que ingreso no quiero saber nada de ti? Bueno, ahí pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. En parte es doloroso para un familiar reconocer que tu hijo ha llegado a prisión. Porque, bueno, antes consumía, pero bueno, hay varias personas que consumen, hay gente que lleva bien el consumo y puede compaginarlo con una vida ordinaria, pero llegar a prisión, sobre todo si esta persona es la primera de la familia que cruza la puerta de la prisión, realmente esto es bastante doloroso porque el familiar se pregunta dónde nos hemos equivocado, ¿no? La madre se pregunta qué he hecho mal, o el padre, o los hermanos, qué no hicimos a tiempo, qué tendríamos que haber hecho, ¿no? Claro. Buscando durante mucho tiempo respuestas donde no las encuentras, porque muchas veces no es la culpa de la familia, son un conjunto de circunstancias que han llevado a esta situación y entonces la familia ahí reacciona de distintas formas, incluso en algunos casos decide no tener contacto con esta persona. A veces lo hacen por una cuestión educativa. Mira, como él se ha buscado este tema, la condena la pague él, no tenemos que pagarla nosotros y que esto le sirva a él como lección de alguna forma, ¿no? Para que
entienda que esto para nosotros ha sido muy doloroso y por lo tanto que aprenda de esto, ¿vale? Esto es muy doloroso para la familia porque realmente hay un vínculo, por lo tanto todas las separaciones forzadas tienen que ser un esfuerzo muy grande para no sentir la emoción que realmente se siente hacia este hijo, ¿no? Dice, no quiero ir a verlo porque está en prisión, pero por dentro todas las noches está preguntando qué estará haciendo, cómo estará pasando, qué pensará, etcétera, ¿no? Entonces, a veces detrás de estas reacciones hay muchísimo dolor por ambos lados, ¿no? A veces el mismo interno que le dice familiar, no vengan a verme aquí, no quiero que vengan a verme, no quiero que pasen por los controles, por la visita, etcétera. Esto me lo como yo a pulso, como dicen ellos. Y esto también es doloroso al final, porque el apoyo familiar es importante para todo el mundo, ¿no? Nosotros en nuestra vida diaria experimentamos que el apoyo familiar realmente nos ayuda en muchas circunstancias de la vida, ¿no? Y solamente cuando un día estamos malos por algo y viene alguien a traernos algo, nos damos cuenta que el mejor servicio social realmente son lo que realiza la familia, ¿no? Estos cuidados que te dan los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos, etcétera, ¿no? O tu pareja, la persona que está al lado tuyo. Entonces, realmente en los estudios lo que observamos es que el apoyo familiar predice un mayor éxito en la reintegración social. Por lo tanto, las familias deberían apoyar. Claro, aquí el tema es quién apoya a las familias de las personas que están en prisión, porque en muchos casos no hay nadie que apoya a estas familias, ¿no? Todo es una cadena. Toda una cadena, claro, porque ellos ya están sobrecargados. Ahora esta persona está en prisión, no está generando ingresos, sin embargo está generando gasto, porque no tiene que tapar algunas deudas que tiene, más pasarle un dinerito para que pueda tomarse un café una vez a la semana. Es verdad que en prisión que está cubierto, pero algunos gastos concretos, ¿no? Y tienes que ir a verlo y tienes que gestionar todas las cosas que él ha dejado de gestionar. Por lo tanto, hay una sobrecarga de personas que a veces ya están muy cargadas porque ya están teniendo hijos o están cuidando de personas mayores, etcétera, ¿no? Y realmente sería difícil para mí decirte qué instituciones están apoyando a las familias que tienen una persona en prisión, porque te diría que casi no hay ninguna. Hay un proyecto del COF, está este proyecto que tenemos nosotros como asociación, pero realmente está Pastoral Penitenciaria, pero realmente los medios que luego tenemos para apoyar a estas familias son tan pocos que, vamos, somos una gota en un océano de necesidad. Graciano, con una de las funciones que Graciano realiza en prisión también es el teatro. ¿Cómo asume el interno una obra de teatro? Pues al principio, cuando el teatro es una actividad voluntaria, quien quiere se apunta. La mayoría de las personas que vienen, podría decir que casi el 99% nunca ha hecho teatro en su vida, y entonces la experiencia que tiene a lo mejor es la orla que hacía cuando estaba en el colegio, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, al principio ellos mismos lo dicen que se lo tomaban como una bobería, como algo que, bueno, era como pasar el rato, etcétera. Pero con el tiempo se dan cuenta que el teatro es algo más profundo, ¿no? Que una simple representación, sino que es un proceso a través del cual ellos pueden llegar a conocerse más, ¿no? O conocer aspectos de sí mismos que no pensaban tener. Porque el teatro en su forma, ¿no? De representar la realidad y de representarse a uno mismo permite constantemente que la persona pueda verse desde fuera y ver la realidad y construirla una y otra vez. Por lo tanto, ya deja de tener cariño a esta visión de sí mismo o de la realidad desde una única perspectiva, sino que empieza a tener múltiples perspectivas. Por lo tanto, esto le ayuda a tomar conciencia de aspectos que antes no estaba valorando. Ajá. Entonces yo te diría que el primer cambio que produce en ello, obviamente con el tiempo, no haciendo teatro un día, sino me refiero cuando tú durante 6 meses, una vez a la semana, participas en ese tipo de actividad, empiezas a verte a ti mismo y a ver la realidad desde otros enfoques, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir terminando, Graciano, Sí. porque el tiempo en la radio es maravilloso, pero es el tiempo que es. Claro. Me gustaría, para todos los que nos están oyendo, que son muchos, pues que dijeras una palabra de aliento, de ánimo, no sé, lo que tú quieras. Vale, bueno. Yo sé que probablemente nos estarán escuchando personas que están en prisión. Entonces, bueno, la primera palabra la dirijo a ellos, ¿no? A estas personas.
le diría que nunca pierdan la esperanza, a pesar de haber fallado 1, 2 y 3 veces, nunca pierdan la esperanza de que en sus manos y en el apoyo que puedan encontrar, de todo se puede salir, ¿no? Que este tiempo no es un tiempo eterno, sino que es un tiempo del cual se puede salir y hay soluciones, ¿no? Hay varios tipos de soluciones y en sus manos y con la ayuda de la familia y de las personas que le puedan ayudar, estas soluciones llegan. Entonces, bueno, lo que le diría a esta persona es de no tirar la toalla, ¿no? Sino de seguir luchando y de seguir buscando una salida, porque siempre hay esperanza, siempre hay posibilidades. A los familiares también les diría lo mismo, ¿no? De tener esperanza en el cambio, ¿no? A veces estas personas necesitan ser vistas desde otra perspectiva, ¿no? Sabemos que a lo mejor han fallado varias veces, porque a veces el problema de la droga es un problema muy serio, es una enfermedad, ¿no? Como solemos decir, una enfermedad muy profunda que conlleva muchas recaídas, pero es importante también esta mirada de ofrecer oportunidades, ¿no? Ajá. Y luego al resto de la sociedad les diría de no juzgar, ¿no? En el sentido que dejamos esta tarea tan difícil de juzgar a los jueces, porque es una tarea realmente muy compleja, y nosotros no juzguemos, porque a nosotros mismos realmente nos pasan todos los días cosas, ¿no? También nosotros metemos la pata en varias circunstancias y podríamos estar nosotros ahí si hubiésemos pisado ciertas circunstancias o ciertas experiencias de vida que estas personas se han encontrado, ¿no? Incluso que podemos aprender de estas personas realmente muchas cosas que nos vendrían bien, ¿no? Que estas personas también tienen algo que decir y que comunicarnos. Ajá. Que también hay personas muy buenas dentro de la prisión. Graciano Sí. Pellegrino, ha sido un verdadero placer el haber compartido contigo este ratito de tu tiempo. Te damos las gracias enormes por atendernos, por querer compartir tu experiencia de vida y tu experiencia con un mundo que probablemente muchos de los que estamos fuera pues no entendemos, o mejor dicho, no queremos entender demasiado. Sí te digo que las puertas de esta emisora están abiertas para cuando quieran poder compartir y poder alegrarnos un poquito pues con situaciones como la de ustedes a través del teatro o a través de los proyectos de parentalidad que están llevando a cabo. Graciano, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes. Chao. Buen día. Chao.